día, siendo las 13:50, horas del día 11 de noviembre de 2015, se da inicio a la primera sesión ordinaria de noviembre del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, coordinador de capacitación y difusión en suplencia de secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, coordinador, por favor pase lista. Con gusto, consejero. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Alba Manuela, consejera ciudadana titular; Postlehuetu Agón Francisco, consejero ciudadano presidente; y Sandoval López Octavio, consejero ciudadano titular. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, coordinador. En virtud del anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria de noviembre de 2015 del Pleno de este Instituto. Por favor, coordinador, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Claro, consejero presidente, el orden del día propuesto es el número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal; 2, declaración de instalación de la sesión; 3, lectura y aprobación del orden del día; 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de octubre del Pleno del ITAIP-BC, celebrada el día 29 de octubre de 2015; 5, asuntos específicos a tratar; A, presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes: RR-192-2015, interpuesto en contra del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado; RR-193-2015, interpuesto en contra de la Oficina del Titular del Ejecutivo del Estado; RR-207-2015, interpuesto en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali; RR-229-2015, interpuesto en contra del 21 Ayuntamiento de Tecate; RR-230-2015, interpuesto en contra del 21 Ayuntamiento de Tecate; y RR-237-2015, interpuesto en contra del 6º Ayuntamiento de Playa de Rosarito. Punto número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, coordinador. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieren examen previo de documentos o sea de obvia o urgente resolución. Consejeros, ¿hay algún tema que quieran incorporar o desincorporar? Sí, yo tengo un tema. Adelante, consejero. Me gustaría solicitar la desincorporación del proyecto de resolución RR 193-2015, pues esto en virtud de que se requiere un poco más de tiempo para su análisis. Eso sería todo. Yo nada más, presidente, Sí, quiero que uso la voz en asuntos generales para informar a este pleno sobre los resultados del viaje a la ciudad de Toluca que realicé el día 6 de noviembre. Eso está en el día. Muy bien. Si no hay más temas que incluir o incorporar, por favor, someta a votación esta orden del día modificada. Claro que sí. En el punto número 5 de asuntos específicos a tratar, se queda el orden del día original, desincorporando el punto número 2, que era el recurso de revisión diagonal 193 diagonal 2015, interpuesto en contra de la oficina del titular del Ejecutivo del Estado, quedándose los 5 puntos restantes de recursos de revisión, así como se incorpora en asuntos generales el informe del viaje a Toluca, Estado de México, para la firma de convenio entre el INAI y la CONAGUA. Es cuanto, no sé. Someta a la votación. A continuación, someto a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. Consejero presidente, existiendo 3 votos a favor, se aprueba el orden del día modificado. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día.
El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria del Pleno del ITAIP, celebrada el día 29 de octubre de 2015. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los consejeros si hay comentarios para que se agregue. No tengo comentarios. Si no hay comentarios, por favor, con su coordinador, someta a votación este punto de orden del día. Consejeros, se somete a su votación en votación económica el acta de la cuarta sesión ordinaria del Pleno del ITAIP, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor evitan su voto en este momento. Por favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor, por lo que se aprueba el acta de dicha sesión ordinaria. Gracias, coordinador. Por favor de pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución del recurso de revisión identificado como RR/192/2015, interpuesto en contra del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado, que será expuesto por el consejero Sandoval López. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. El asunto es el identificado como WR-192-2015, en el que el sujeto obligado es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California. Y la solicitud de información versa en los siguientes términos. El particular solicitó información de los últimos 5 años con las estadísticas por edades y sexo, desglosado por año, municipio, en el Estado de Baja California respecto a casas, hogares o instituciones similares registradas, niños y adolescentes en casas, hogares o instituciones similares, y si tienen padres o tutores esos niños. La respuesta del sujeto obligado fue en los siguientes términos. El sujeto obligado entregó una tabla que contenía datos de niñas, niños y adolescentes ingresados en instituciones de asistencia social privada, desglosadas por año, género, edad y sexo. Del mismo modo informó respecto a casas, hogares o instituciones similares registradas, niños y adolescentes en casas, hogares o instituciones similares y si cuentan con padres o tutores. El recurrente consideró que la información estaba incompleta, por lo cual interpuso el presente recurso en los siguientes términos y señaló que la solicitud de información requería las estadísticas también por municipio, así como las estadísticas de su situación legal. El sujeto obligado en la contestación del recurso estableció que se entregó a la hoy parte recurrente la información que se tiene respecto de la solicitud que hace, apreciándose que en la solicitud referida no se requerían estadísticas de la situación legal de los menores. Entrando al fondo, y en virtud de las manifestaciones de las partes recurrentes durante la sustentación del presente procedimiento, este órgano garante estima prudente hacer referencia al criterio 27/10 emitido por el INAI, el cual señala que es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública o datos personales a través de la interposición del recurso de revisión. Por lo tanto, es evidente que lo referido por la parte recurrente, mediante su presentación del presente recurso de revisión relativo a las estadísticas de la situación legal de los menores referidos, no forma parte de la solicitud original de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, motivo por el cual tales agravios deben ser desechados por este órgano garante al resultar inoperantes. Ahora bien, analizada la solicitud original de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, se advierte que si bien se informó de manera clara respecto de los 3 puntos de la solicitud, del mismo modo fue omiso en desahogar la información por municipio, tal como le fue requerido, transgrediendo así el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. Por lo anterior, el sentido de la resolución se propone en los siguientes términos. Este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue de manera completa la información requerida por la parte recurrente, esto es, la relativa a la información desglosada por municipio. Es cuanto. Muchas gracias. Si hay comentarios, se cede el uso de la voz para que expongan algún comentario.
Consejero Estudillo. Yo nada más quisiera comentar que aparte de que no entregó la información desglosada, no solamente fue omiso en entregar la información desglosada por municipio, sino que también fue omiso en entregar la información de los últimos 5 años. Únicamente entregó la información de 2013, 2014 y 2015 en una primer tabla. Eso es lo que estoy viendo aquí en la resolución, nada más que se revise bien. No viene información en lo que dice datos de niños y adolescentes ingresados en instituciones de asistencia social privada por género, edad y sexo. No se contaba con padrón, esa es la respuesta que viene en la tabla en lo que respecta de 2010, 2011 y 2012. Sí, en una segunda tabla, lo que donde dice datos de niños y niñas ingresados, pues viene desde el 2010, nada más habrá que revisar si esto que dice que no se cuenta información, se le va a ordenar que la complemente o no. Esa sería mi única observación. ¿Algún comentario, consejero? Los términos. Si no hay comentarios que agregar, coordinador, por favor, someta a votación este proyecto de orden del día. Claro que sí, consejero presidente. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto. Estudillo Osuna, Aprobado. Postlehuey Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Consejero, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden sería presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-207-2015 que expondrá el consejero Sandoval López. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta un tiempo máximo de 5 minutos. Sí, gracias, consejero presidente. El recurso ya señalado, identificado como WR 2007, el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Mexicali y la solicitud de información versó en los siguientes términos. El particular solicitó cuántas solicitudes de matrimonio presentadas en Mexicali fueron negadas a los solicitantes en el periodo 2013 y 2014 y cuáles fueron las razones para que se les negara el trámite de matrimonio. La respuesta del sujeto obligado respondió que no se cuenta con registro de solicitudes de matrimonio rechazadas. Sin embargo, las solicitudes que no reúnen en su totalidad los requisitos establecidos en el Código Civil de Baja California y en la Ley Orgánica del Registro Civil, se les hace la observación a los ciudadanos para que subsanen las irregularidades y presenten de nuevo la documentación y para que así pueda proceder su trámite. Y el recurso de revisión se interpuso en los siguientes términos, dado que el recurrente consideró que no estaba satisfecha su solicitud de información y señaló que el ayuntamiento debe contar por lo menos con los porcentajes de las personas que no han podido contraer matrimonio por la negativa de la dependencia para evaluación e informe del desempeño de la unidad, pero estos no me fueron proporcionados ni ningún tipo de información, ni números exactos, ni porcentajes, por lo cual pido que se me proporcione algún tipo de información sobre dicho tema, ya que esto no me permitirá saber la forma en que la dependencia está trabajando. En la contestación del recurso, el sujeto obligado señaló que no cuenta con estadísticas o porcentajes de solicitudes rechazadas de matrimonio, ya que todo ciudadano que así lo solicite se le da la información y se le explica el procedimiento a seguir. Los solicitantes que no reúnen los requisitos se les hace la observación para que subsanen las omisiones y presenten de nuevo la documentación y así pueda proceder su trámite. En el estudio se señala que analizada la solicitud original de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por el sujeto obligado y de las manifestaciones
de ambas partes durante la substantación del presente recurso de revisión, el Pleno de este órgano garante considera prudente realizar una búsqueda que corroborara el dicho por la parte recurrente, encontrando efectivamente que el 21º Ayuntamiento de Mexicali rechazó formalmente diversas solicitudes para contraer matrimonio. Sin embargo, en virtud de que dichos enlaces pertenecen únicamente a notas periodísticas de comunicación e información, mas no a fuentes informativas oficiales, a juicio de este órgano garante, no se le puede dar valor probatorio pleno al contenido de las mismas. No obstante lo anterior, igualmente se advierte que derivado de una de las supuestas negativas a dichas solicitudes de matrimonio, se solicitó el amparo y protección de la justicia federal, y del cual se derivó el amparo de revisión 122/2014, y en relación con lo anterior, y en virtud de que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitación que la que le dé las pruebas que no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Quien ahora resuelve ingresa al portal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en el enlace que permite consultar todos los asuntos de la Corte a partir de la 9ª época, encontrando la versión pública de la resolución de dicho expediente. En virtud de que dicha información se encuentra en una fuente oficial de la Suprema Corte de Justicia, es posible aducir una contrariedad entre la respuesta a la solicitud y lo manifestado por el sujeto obligado durante la substantación del presente recurso de revisión, en contraste con lo contenido en tal resolución emitida por el máximo Tribunal de México, pues en ella se señala en los antecedentes que, efectivamente, aquel declaró de improcedente al menos una solicitud para contraer matrimonio, deduciéndose de esta forma que el 21º Ayuntamiento de Mexicali transgredió con su respuesta el derecho de acceso a la información a la hoy parte recurrente. Por lo anterior, el sentido de la resolución propuesta a este pleno es que este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue de manera correcta a la parte recurrente la información relativa a cuántas solicitudes para contraer matrimonio presentadas fueron negadas durante el periodo 2013-2014 y cuáles fueron las razones para que se negara dicho trámite. Es cuanto. Gracias. Gracias, consejero. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen uso de la voz hasta por el tiempo máximo de 5 minutos. Consejeros. No tengo punto. Consejeros. No, ninguno. Si no hay comentarios, por favor someter al punto este proyecto de resolución a votación. Coordinador. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución antes expuesto. Estudillo Osuna. Aprobado. Postlehuet Duagón. Aprobado. Sandoval López. Consejero, le informo que existen 3 votos a favor, por lo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR/229/2015, que presentará la consejera Estudillo Osuna. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la consejera Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. El recurso de revisión RR 229/2015 contra el 21º Ayuntamiento de Tecate versa sobre la solicitud de información siguiente. El particular solicitó la relación de gastos médicos hospitalarios y descripción de los mismos de la regidora Ellen Janet Bañuelos Moreno, generados del 1 de diciembre del 2013 al 1 de agosto del 2015,
Igualmente la relación de gastos de medicina y descripción de las mismas de la regidora del Ayuntamiento de Tecate, Ellen Janet Bañuelos Moreno, generados del periodo 1 de diciembre de 2013 a 1 de agosto de 2015. El sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de acceso a la información. El solicitante presentó ante este órgano garante escrito de recurso de revisión manifestando la omisión del sujeto obligado. El sujeto obligado dio respuesta al recurso de revisión manifestando que la información requerida es de carácter personal, adjuntando copia simple del oficio DDLR 06015 a folio 002613 de fecha 18 de septiembre de 2015 y copia simple del oficio 1394 diagonal 2015. Al entrar al análisis del presente asunto, se realiza en los siguientes términos. Primeramente, el artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece que cualquier persona puede presentar una solicitud de acceso a la información pública ante la unidad de transparencia que corresponda, situación que realizó la hoy parte recurrente. Atendiendo a lo dispuesto el artículo 68 de la misma ley, toda solicitud de acceso a la información debe ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles, señalando que de manera excepcional podrá prorrogarse por un periodo igual, es decir, un plazo de máximo para dar respuesta a las solicitudes de 20 días hábiles, siempre y cuando se haya notificado en tiempo y forma la prórroga correspondiente al ciudadano. En el caso que nos ocupa, de conformidad con los documentales que obran en el expediente, no se advierte que haya sido notificado al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a su solicitud, por lo que una vez transcurrido el plazo correspondiente, el sujeto obligado fue omiso en responder la solicitud de acceso a la información pública que da origen al presente recurso. A las pruebas instrumentales anteriores se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 285, fracción octava y 414 del Código de Procedimientos Civiles. De aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, según lo dispuesto en el artículo 94 de la ley referida, con las cuales a juicio de este instituto se acredita que la solicitud de acceso a la información pública se presentó conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado. Ahora bien, el artículo 92 de la Ley de Transparencia establece que en los casos en que se interpone el recurso de revisión por falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información, el sujeto obligado deberá alegar lo que a su derecho convenga y probar en su caso de manera fehaciente haber dado respuesta a la solicitud o exponer de manera fundada y motivada que se trata de información reservada o confidencial. En relación a ello, si bien el sujeto obligado emitió contestación al presente recurso de revisión en tiempo, manifestando que la información requerida por el ciudadano es de carácter personal, en la misma y de las documentales adjuntas se advierte la omisión de exponer de manera fundada y motivada a satisfacción de este órgano garante que efectivamente se trata de información confidencial. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de autoridad debe ser expresión de derecho, debiendo ser elaborado, emitido o ejecutado ciñéndose al principio de legalidad. Esto debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversas ocasiones. De lo anteriormente expuesto se desprende sin duda alguna que efectivamente se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente. Cobra sustento lo anterior por de las manifestaciones realizadas y de las documentales presentadas por el sujeto obligado en su contestación al presente recurso. No se advierte que éste haya probado fehacientemente haber dado respuesta a la solicitud materia, ni expuso de manera fundada o motivada que se trataba de información clasificada como confidencial. Por lo que con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que señala las causas de responsabilidad administrativa en que incurren los servidores,
y derivado de que del presente procedimiento, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en el párrafo que antecede. Por lo tanto, y con fundamento en el artículo 51, fracciones primera y sexta de la Ley de Transparencia, se procede a dar vista al órgano de control interno del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa, para que, de contar con los elementos necesarios, de inicio el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y en su caso informe a este órgano garante sobre el mismo. Y el sentido de la resolución es ordenar al sujeto obligado dar respuesta de forma fundada y motivada a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Es cuanto. Gracias, consejera. Consejeros, si tienen comentarios a favor de enlistarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Sandoval. No, estoy bien. ¿De acuerdo, Estudillo? Ningún comentario. Y no hay comentarios que agregar, coordinador, por favor, someta a votación este punto de orden del día. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto. Estudillo Osuna, Aprobado. Postlehueito Agón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR-230-2015 que expondrá el consejero presidente. Gracias, coordinador. El número del expediente es el recurso de revisión 230-2015. El sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Tecate. La solicitud consistió en un informe de gastos de la regidora Janet Bañuelos. 1. Viajes. 2. Gasolina. 3. Hospedajes. 4. Comidas. 5. Casetas de autopista. Viáticos. De inicio de funciones a la fecha de esta solicitud. El sujeto obligado respondió que no existe partida estipulada en el presupuesto de regidores para lo siguiente: viajes, gasolina, hospedajes, comidas o casetas de autopista. La interposición del recurso de revisión consistió en lo siguiente: dada la falta de información por parte de la regidora Helen Janet Bañuelos Moreno para impugnar respuesta enviada a un servidor, asimismo ampliando la solicitud original, agregó el término gastos por comprobar, los cuales son utilizados para viáticos, hospedaje y otros gastos por parte de la regidora. La contestación del recurso, el sujeto obligado fue omiso en dar contestación al presente procedimiento dentro del plazo otorgado para ello. En el estudio, las consideraciones fueron las siguientes. En virtud de las manifestaciones de la parte recurrente durante la sustanciación del presente procedimiento, este órgano garante estima prudente hacer referencia al criterio 27/10 emitido por el hoy Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el cual señala que es improcedente ampliar la solicitud de acceso a la información pública o datos personales a través de la interposición del recurso de revisión. Por lo tanto, es evidente que la ampliación referida por la parte recurrente mediante su presentación del presente recurso de revisión relativo a los gastos por comprobar por parte de la regidora Helen Janet Bañuelos Moreno deben ser desechados por este órgano garante al resultar inoperantes. Ahora bien, una vez analizada la solicitud original de acceso a la información, en contraste con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, resulta necesario analizar el contenido del acuerdo de cabildo mediante el cual se aprueba el presupuesto general de egresos para el ejercicio fiscal 2015 correspondiente al Ayuntamiento de Tecate, advirtiéndose que dentro del presupuesto por partidas se incluyen aquellas relativas a pasajes terrestres, a transportes, viáticos en el país, hospedaje en el país, renta de vehículos por comisión en el país y peajes. De igual manera, de conformidad con la estructura programática y presupuestal asignada por programa, la oficina de los regidores cuentan con un presupuesto de
736.486 pesos de la correlación entre el presupuesto de partidas y el presupuesto asignado por programas, se genera un indicio de que la información solicitada pudiera ser generada, administrada o encontrada en posesión del sujeto obligado. No obstante lo anterior, es conveniente señalar que si bien el sujeto obligado emitió una respuesta en tiempo y forma, manifestando que no existe partida estipulada en los términos referidos en la solicitud, en la misma y del resto de los documentos que obran en el expediente, se advierte la omisión de exponer de manera fundada y motivada. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de autoridad debe ser expresión de derecho, debiendo ser elaborado, emitido o ejecutado, ciñéndose al principio de legalidad, esto es, debe estar afectuada y suficientemente fundada y motivada. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversas ocasiones al respecto. Por lo tanto, aun cuando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California no establece que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben encontrarse debidamente fundadas y motivadas, del texto constitucional, así como de las tesis anteriores, se desprende la obligación inminente de estos a emitirlas de una manera debidamente fundada y motivada. El sentido de la resolución consiste en que este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue la información requerida en la solicitud de acceso a la información o, en su defecto, que informe de manera fundada y motivada los motivos por los cuales no cuenta con la misma. Consejeros, si tienen algún comentario, por favor enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Judí. No tengo ningún comentario. Consejero Sandoval. No, ninguno, presidente. Gracias. Si no hay comentarios que agregar, coordinador, por favor, comenta la votación en este punto del día. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución antes expuesto. Consejera Estudillo Osuna. Aprobado. Consejero Posclewey Dubagón. Aprobado. Consejero Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Claro que sí, es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR/237/2015 que presentará el consejero Sandoval López. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. El sujeto obligado en este asunto es el 6º Ayuntamiento de Rosarito y la solicitud de información versa los siguientes términos. El particular solicitó a cuánto asciende el gasto corriente del ayuntamiento por pago mensual de luz a la Comisión Federal de Electricidad. La respuesta del sujeto obligado son los siguientes términos también. Entregó una tabla que contenía los pagos mensuales de Comisión Federal de Electricidad 2015 respecto al alumbrado público. Por lo anterior, el recurrente presentó el presente recurso y señaló que solo se presentaron el concepto de alumbrado público. Y en la contestación, el sujeto obligado estableció y fue omiso en dar contestación al presente procedimiento dentro del plazo otorgado para ello, es decir, no contestó el recurso. Entrando al estudio y analizada la solicitud original de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por el sujeto obligado y de las manifestaciones de la parte recurrente, en la interposición del presente recurso, resulta necesario analizar el contenido de la documental entregada al particular. Analizada la solicitud de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por el sujeto obligado y de las manifestaciones en la interposición del presente recurso,
Resulta necesario analizar la información entregada, advirtiéndose que si bien es cierto el sujeto obligado hizo entrega a la parte recurrente de un documento emitido por la Dirección de Obras y Mantenimiento de Servicios Públicos Municipales, el cual contiene la información relacionada con el pago mensual a la Comisión Federal de Electricidad, también lo es que el mismo hace referencia únicamente al concepto de alumbrado público. En virtud de lo anterior se deduce que el sujeto obligado fue omiso de entregar información respecto del resto del gasto corriente por consumo de energía eléctrica del sexto ayuntamiento de Rosarito, transgrediendo así el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. Y el sentido de la resolución propuesta a votación es en los siguientes términos: este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente la información relativa a la totalidad de conceptos que cubre de gasto por consumo eléctrico pagado a la Comisión Federal de Electricidad. Es cuanto, consejeros. Gracias, consejero. Consejeros, si tienen comentarios, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Estudillo. Ningún comentario. Consejero Sandoval. Ninguno. Si no hay comentarios que agregar, coordinador, por favor, someta a votación este punto de orden del día. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto. Estudillo Osuna, Aprobado. Postlehuey Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. Ahí se hará el conocimiento de la Coordinadora de Asuntos Jurídicos, los asuntos que hoy se aprobaron, los proyectos de revisión. El siguiente punto del orden del día es el número 6, que son los asuntos generales. Aquí le informo que se listó únicamente un asunto general propuesto por el consejero Sandoval López. Adelante, consejero Sandoval. No, nada más para informarles los términos del convenio que suscribió la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores y INAI, que tiene 3 puntos fundamentales, ¿no? El primero es que el INAI y la CONAGO trabajarán para apoyar a los estados en la promulgación de las nuevas leyes de transparencia en los estados. El segundo es que también se trabajará en los estados a través de la CONAGO para que se le asigne el presupuesto adecuado para el cumplimiento de esas leyes, que en su caso se emitan. Y el tercero es la participación que tendrá el INAI propuesta para capacitar a los sujetos obligados de los estados en cumplimiento de las nuevas reglas que en su caso salgan con las leyes y con la ley general. Eso es un aspecto importante en el que estará contribuyendo los estados a través de la CONAGO. La CONAGO fomentará ese trabajo de implementación de las nuevas leyes de la transparencia en los estados. En términos generales, eso fue lo que se aprobó. Gracias, consejero. ¿Algún comentario? Yo nomás quisiera hacer una pregunta. ¿Tuvo asistencia el gobernador del estado? El gobernador del Estado de México asistió con 10 gobernadores. El de Baja California. El de Baja California no asistió. Y no vi la representación, pero sí hicieron notar que estaba representado el Estado ahí en la conferencia. ¿Consideran que sometemos a votación este informe? No, nada más. Es para De hecho, yo había solicitado, ese era precisamente el punto que comenté al momento de que lo incluyes, yo había solicitado se incluyera el punto del informe del viaje, quedó para el viernes, entonces nada más que me informe la presentación. Gracias, coordinador. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el resumen de acuerdos. Si puedo proceder al enunciado de los acuerdos. Adelante. Gracias. La sesión del día de hoy se aprobó el orden del día modificado. Se aprobó también el acta de la 4ª sesión ordinaria del mes de octubre del Pleno del Itaí y se aprobaron 4 proyectos de recursos de revisión. En 4 se ordena modificar la respuesta y en 1 se ordena dar respuesta. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, coordinador.
Continuando con el siguiente punto de orden del día, El siguiente Establece. punto del orden del día es la fecha y hora de la próxima sesión. se señala, establece fecha y hora para la próxima sesión, viernes 13 de noviembre de 2015, siendo las 14:30 horas del día 11 de noviembre de 2015. Se clausura esta primera sesión ordinaria de noviembre de 2015 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.